Muy buenos días, comunidad. Este 24 de mayo de 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, traemos un tema de mucha actualidad. Nos preguntamos, ¿tendrá relevancia para el derecho penal la conducta del joven universitario? Se dice que lo es, que utilizando un láser lo dirigió hacia el rostro de la candidata Francia Márquez. ¿Cabe en alguna descripción típica? Y la respuesta que vamos a emitir es una positiva, apartándonos de lo que le hemos visto referenciar a muchos medios de comunicación. La Fiscalía deberá enfocar una investigación hacia una conducta delictiva consagrada en el artículo 347 del Código Penal, disposición que textualmente informa: el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia o comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, la llama amenazas y establece una consecuencia jurídica, pena grave. Es una descripción típica donde, para el caso en concreto, voy a ubicarme en lo que aconteció según lo que nos muestran los medios de comunicación. El que por cualquier medio atemorice a una persona con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o un sector de ella. No creo que quien observe la escena que los medios de comunicación nos han presentado no evidencian el temor, el miedo, no solo en la candidata, no solo en quienes la acompañaban, que han hecho las expresiones de observarla llorando, sino en la conducta que fue asumida por las autoridades encargadas de su protección. Armados de escudos, la rodearon, la hicieron invisible al lugar hacia donde venía el láser y hacia otros lugares, en una evidente preocupación de que lo que pudiera seguir fuera un atentado contra su vida. Es conducta que no ha pasado desapercibida en la doctrina y mucho menos en nuestra jurisprudencia. Voy a citar al profesor Francesco Carrara en su programa de Derecho Criminal, el volumen 2. Voy a aprovecharme del texto del Código Leyer que tengo a la mano y lo haré planteando la descripción típica de su momento para luego traerla a la adecuación típica actual. Se dice por el profesor, este delito puede definirse así: amenaza es cualquier acto por el cual un individuo, sin motivo legítimo y sin pasar por los medios o por el fin a otro delito, afirma deliberadamente que quiere causarle a otra persona algún mal futuro. Miren cómo cualquier medio es el que utiliza como expresión el profesor en la descripción, y cualquier medio es el que recoge nuestra normatividad en el artículo 347. Pues sigue diciendo el profesor, se dice cualquier acto porque la fuerza física subjetiva de este delito no exige especiales condiciones materiales y es indiferente la naturaleza del acto, con tal que sea idóneo para infundir temor o para expresar la idea de peligro. Tan cierto fue, tanto temor se infundió, fue tan evidente la idea de peligro que ya lo hemos dicho, tuvo que ser cubierta por quienes le prestaban seguridad, quienes portando escudos trataban de esa forma de evitar el mal futuro. Por esto, como mero criterio conmesurante, desprovisto de importancia acerca de la esencia o la medida del delito, se recuerda que la distinción entre amenazas verbales, que son aquellas en que el concepto amenazante se expresa con palabras orales escritas, y amenazas reales, que así se llaman aquellas en que el concepto adverso se manifiesta mediante actitudes o signos que representan la idea. Aquí es precisamente eso lo que tenemos. Actitudes, signos que representaron, que vendieron la idea a todos los que escuchaban a la candidata aquella noche que algo malo estaba por suceder o que podía sucederle en cualquier momento. Ese pensamiento del profesor Francesco Carrara
es idéntico al que expone nuestra Corte Suprema de Justicia en el radicado 29.127, una decisión del 29 de julio del año 2008. Luego de hacer la descripción actual del comportamiento de amenazas, la consagrada en el artículo 347, por cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento, atemorice o amenace a una persona, familia o comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, nos dice la Corte. De la anterior descripción se advierte sin dificultad que el tipo penal contempla un especial ingrediente subjetivo. Esto es, que la amenaza individual o colectiva esté acompañada del propósito cierto de causar alarma, zozobra o terror en la población. En otras palabras, se necesita que esté asignada por una finalidad terrorista, razón por la cual ha dicho reiteradamente esta corporación que si en las circunstancias fácticas que rodean la expresión amenazante no se evidencia ese ánimo, tampoco resultaría predicable la existencia del comportamiento punible, más todavía si se tiene en cuenta que el bien jurídico legalmente protegido en el artículo 347 es el de la seguridad pública. Y tengo que decirlo, sin temor a equívocos, si algo se causó fue alarma, zozobra, terror en esa población que escuchaba a la candidata Francia Márquez. Todos pensaron en la peor. Tuvo que ser retirada del escenario en el que intervenía. La llevaron, la sacaron del lugar. ¿Por qué? Porque estaban pensando en lo peor. La persona que ejecutó ese acto consiguió su objetivo y al conseguirlo, es mi parecer, se ubicó dentro de los cánones del artículo 347 del Código Penal. Sigue diciendo la Corte. Es por ello que el delito examinado surge cuando la conducta, además de afectar al sujeto directo de la amenaza, se encamina a producir zozobra o contrariedad en la población, entendida como el conjunto de habitantes de una comunidad específica, vale decir, cuando además de incidir en el sujeto que de manera directa recibe la intimidación, está orientada a quebrantar la tranquilidad y el sosiego de un conglomerado social específico, resultando en cambio atípica cuando no trasciende la esfera meramente individual. Y hay que preguntarse, sí o no, que el conglomerado social que escuchaba a la candidata ese día padeció la angustia que también padecía la candidata, que padecían sus protectores, que padeció el senador Alexander López, que también intimidado tuvo que ser retirado del evento. La respuesta no puede ser tan alegre de decir que como el estudiante se presentó y pidió excusas y explicó cómo había obtenido el elemento, entonces su conducta es atípica sin trascendencia para el derecho penal. Toca adelantar la pertinente investigación. Toca adelantar la pertinente averiguación. Debo necesariamente insistir. Aquí el medio era perfectamente idóneo para atemorizar. Y al mismo tiempo que atemorizaba, causaba alarma, zozobra, terror en la población. Ello no lo podemos desconocer. Fiscalía, entonces, ahí está el artículo 347 del Código Penal. Esperamos la pertinente indagación y no dudamos la posterior vinculación a través de una formulación de imputación de este joven ciudadano. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.